Un tiempo con Dios para meditar todo el día. La iglesia no es una opción. Y leemos en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 16. Y dice la palabra de Dios: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. La iglesia no es una opción. Y este texto, entre tantos, hoy veremos unos pocos, nos muestra cuál es el deseo de Dios, cuál es el sueño de Dios, cuál es la voluntad de Dios para sus hijos. Juan capítulo 1 nos muestra que a los que creen les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero cuando somos hijos formamos parte de una familia, entramos a una familia espiritual. Tenemos un Padre espiritual, un Padre celestial. Nacemos de lo alto y la iglesia no es una opción. La iglesia es nuestra casa, es nuestra familia, es nuestro hogar, es nuestro refugio, es nuestro lugar de alimento, es nuestro lugar de descanso, es el lugar donde conocemos la voluntad de Dios. No es una opción, es una necesidad. Y cuando hablo de que es el sueño de Dios, pienso en el primer Adán, por donde entró la muerte. Y la Biblia nos muestra que Dios lo hizo caer sobre un sueño profundo y tomó de su costilla y de allí formó a la mujer para que fuera esa ayuda idónea. Pero veo el segundo Adán, el postrer Adán, Cristo Jesús, que también nos habla de su esposa, la iglesia. El sueño de Dios a través de Cristo es santificar a su iglesia, purificarla, redimirla, comprarla a precio de sangre, justificarla y poder tener una eternidad junto con Él. El sueño de Dios es una familia que le ame, una familia que decida hacer su voluntad, una familia que decide creerle, no una familia obligada, controlada, manipulada, sino una familia que por amor entienda que tenemos un Padre bueno y que tenemos un esposo. La palabra de Dios nos muestra cómo la iglesia es la esposa de Cristo y dice que se entregó a ella dando su vida. El sueño de Dios a través de Cristo no fue tomar su costilla para hacer esa ayuda idónea. No, fue dar su vida entera. Cristo entregó su vida entera por tu vida y por mi vida. Él se entregó a sí mismo, dice que para purificarla, por el lavamiento de la palabra de Dios. Por eso Cristo hace la analogía acerca de que amemos a nuestras esposas, así como Cristo amó la iglesia. Somos su esposa, somos los hijos de Dios, somos parte de la familia de Dios. Por eso la familia de Dios se reúne en una iglesia. No es una opción reunirnos en una iglesia. Y veo en Efesios capítulo 2, versículos 19 y 20, que la palabra de Dios dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No es el tema, pero ¿qué nos está tratando de decir este versículo? Lo traje a colación porque me está hablando de la familia de Dios. Pero dice que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Efesios 2:20 nos deja claro que estamos edificados sobre la palabra de Dios. El Antiguo Testamento ha sido escrito a través de la revelación dada por Dios a través de los profetas y el Nuevo Testamento de los apóstoles. Por eso la palabra, ese fundamento, pero dice que la piedra principal del ángulo de ese fundamento es Jesucristo mismo. Porque toda la palabra es inspirada por Dios y tiene que ver
Cuando ponemos a Cristo Jesús como el centro de nuestra vida y la palabra de Dios como nuestra máxima autoridad, que es el ángulo principal. Y el fundamento es lo que está escrito a través de los apóstoles y profetas, lo cual no lo escribieron ellos sin revelación divina, lo escribieron con revelación dada de lo alto. La iglesia no es una opción para un verdadero hijo de Dios, para un cristiano. La iglesia es la misma familia de Dios, donde crecemos, donde nos edificamos mutuamente sobre el fundamento que dejaron escrito en la palabra de Dios, inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Apóstoles, Nuevo Testamento, profetas, Antiguo Testamento. Es por esto que toda reunión de personas, cada vez que nos reunimos un domingo, un martes, un jueves, donde se reúnan los diferentes días en cada iglesia local, siempre deben tener y debemos tener como fundamento y autoridad máxima la palabra de Dios. No es lo que dice un pastor, lo que crea un pastor, lo que interpreta un pastor. Es lo que la misma palabra de Dios se interpreta a sí misma, porque ella se interpreta a sí misma. Y como cabeza también cada iglesia debe tener a Cristo Jesús mismo. Quien no se somete a la palabra de Dios, ¿cómo puede someterse a Cristo? Él mismo indicó en Juan capítulo 14, versículo 23, dice, respondiendo Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Guardará mi palabra, guardará el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Nos edificamos sobre lo que Dios reveló a los apóstoles y profetas, pero la revelación es de Dios. Cuando obedecemos su palabra, nos sujetamos a ella, al recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador, lo cual es el primer paso para ser hijos de Dios. Somos parte de esa familia, iniciamos a esa familia, por eso nos llamamos hermanos en la fe. Dice 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23, que somos renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Este nuevo nacimiento ha sido confirmado por Dios, al sellarnos con su Santo Espíritu, quien mora en todo creyente y nos da el poder para dar testimonio del Padre que ahora tenemos, y dice que nos da la fuerza, el poder, la conciencia, la sabiduría, el ánimo para vivir conforme a lo que Dios quiere que vivamos. Dice 2 de Timoteo capítulo 1, versículos 7 al 9. Este hecho lo podemos confirmar por el amor que se expresa en nosotros los creyentes hacia todo lo que hacemos cuando somos realmente guiados por el Espíritu Santo en nuestra vida. Dice Romanos 13:8 que lo principal que debemos hacer es amarnos los unos a los otros, porque quien ama al prójimo ha cumplido la ley, dice la palabra de Dios. Pero ¿cómo podemos nosotros tratar de cumplir estos propósitos de Dios si para nosotros la iglesia no es una opción? Para el mundo la iglesia no es una opción, porque el mundo dice que Dios está en todos lados. Pero aquí la palabra de Dios me enseña en 2 Corintios capítulo 6, y dice que vosotros sois el templo. Pablo estaba hablando a la iglesia de Corinto, no le estaba hablando a una persona. Esto no es una carta personal, no es una carta dirigida como Tito o Filemón, no es una carta, es una carta a una iglesia. Y dice, ustedes son el templo del Dios viviente. Porque algunos dicen, yo soy el templo de Dios, Dios habita en mi vida y aquí estoy bien y yo estoy con Dios, tengo comunión con Dios. Bueno, esta no es la manera que Dios ha dicho. La iglesia no es una opción, es una necesidad, es un mandato, es el deseo de Dios, es el sueño de Dios. Él dice, habitaré y andaré entre ellos, plural, su cuerpo. No dijo, andaré y habitaré entre él o entre ella. Él habita, es dentro de la iglesia, donde se reúnen a exaltar su nombre, a adorarlo, a estudiar su palabra. Allí es donde Dios habita. Dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos, mira, ellos, plural,
el cuerpo de Cristo, serán mi pueblo. Una persona no es el pueblo de Dios. No puedo decir que Dios habita en mi corazón y yo soy la iglesia, porque esto no es así. Somos la iglesia cuando nos reunimos, cuando oramos juntos, cuando reímos juntos, cuando cantamos juntos, cuando adoramos juntos, cuando servimos juntos, cuando ministramos juntos. Ahí es donde es la esposa, la iglesia. Ese es, como repito, el sueño de Dios y no es una opción. La iglesia local, porque la iglesia es en general en todo el mundo las que realmente están sujetos a la palabra de Dios, pero en cada lugar, en cada barrio, en cada país se llama iglesia local. Esa es nuestra casa como hijos de Dios, esa es nuestra familia, ese es nuestro hogar, ese es nuestro refugio. Allí es donde nos alimentamos. El Señor dijo que no solamente de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en una iglesia se debe hablar palabra de Dios, lo que sale de la boca de Dios. Por eso es un lugar de alimento, un lugar de descanso. Es un lugar donde podemos llevar nuestras cargas, donde podemos poner todo a los pies de Cristo, donde podemos entregar nuestro primer día de la semana, el primer día del mes, donde podemos poner todo y decir, Señor, guíanos en este tiempo que viene. La iglesia no es una opción. La iglesia es la bendición de Dios dada a nuestras vidas aquí en la tierra. Oremos. Padre eterno de gloria, gracias por este hermoso tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos, Señor, una verdad. Gracias por habernos dado una familia, por darnos la bendición de ser hijos, de podernos llamar hermanos, de poder tener un Padre, de poder vivir de acuerdo al llamamiento que tú nos has hecho. Gracias, Padre bendito, por esta verdad tan grande. Padre, hoy oro por cada persona que está en una iglesia local. Lo bendigo, Señor. Oro también por cada persona que está en una iglesia que no está bajo el fundamento de tuyo, de tu palabra, y bajo ese principal piedra de ángulo que eres tú mismo, Señor. Oro para que abras los ojos de ellos. Tú no prometiste iglesias, tú prometiste pastores, conforme a tu corazón. Pero ellos se encuentran en una iglesia para enseñar tu palabra. Así que oro, Padre, por cada persona que no tiene un lugar de oración, para que en oración ellos puedan encontrar ese lugar. Pero también oro, Padre, por todos los que tú nos has dado la bendición de tener una casa de oración. Oro por cada uno de esos hermosos pastores que predican tu verdad a nivel mundial, para que sea tu gracia, tu misericordia, tu bondad, tu amor, todo lo que viene de ti que es bueno, Señor, en sus vidas. Gracias, Señor, por estas casas de oración. Y gracias, Señor, porque podemos continuar haciendo tu voluntad hasta que tú vengas. Te amamos y te bendecimos, Padre, y entregamos este tiempo en tus manos, habiendo orado a ti, en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.